Dios le guarde, Dios le dé su paz. Qué bueno que esta mañana podemos nosotros estar como cada martes aquí sacando este tiempo para poder hablar de la palabra de Dios. Eh, durante la semana nosotros acostumbramos a sacar el tiempo de los jueves para oración, donde invitamos a los hermanos y hermanas que puedan añadirse a poder clamar, a orar como conviene. Y siempre decimos a orar como conviene. Y estamos trayendo esta serie de temas de la oración porque la palabra nos manda a nosotros a orar constantemente. O sea, tenemos que orar constantemente, estar en comunicación con Dios, estar en comunión con Dios. Y eso ha traído en mí estudiar tantas oraciones que hay en la Biblia que nosotros nos hemos limitado a una gran oración que nos enseñó el Señor Jesús. Sin embargo, hay oraciones tan extensas que nosotros encontramos incluso de parte de Él. Oraciones cortas, oraciones en cualquier lugar, oraciones de apóstoles, oraciones acompañadas también de, de ayunos, tiempo en que se llama a un pueblo a orar y ayunar, tiempo en que se llama en las iglesias a ayunar, tiempo en que la gente está sola y necesita de pronto hablar con Dios para cuestionarle por qué le están sucediendo cosas, para poner en las manos del Señor las situaciones que tienen, y eso es orar. Nosotros pudiéramos hablar de la oración, mantenernos lo que queda del año y el año entero, porque lo único que realmente nos conecta con el Padre es ese hilo conductor de orar, de hablar con Él. Entonces hay una parte muy necesaria que es que tenemos que aprender a escuchar su voz, a escuchar su respuesta. Respuesta que puede venir por él mismo, como pasa con mucha gente, audiblemente. Respuestas que pueden venir con acontecimientos. Respuestas tajantes que tú pides algo, lo pediste bien y así mismo te respondió el Señor, y respuestas que vienen a través de un tercero, de esas personas a quien Dios utiliza su boca para traerte un mensaje. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a ver con nuestros ojos lo que Él nos muestra, como dice Job, yo de oídas lo había oído, ahora mis ojos lo ven. Todos hemos escuchado, la fe viene por el oír, pero cuando nosotros lo podemos ver, y tú dirás, ¿y cuándo Job vio al Señor? O sea, no se habla de que Job haya visto al Señor con sus ojos, porque hemos dicho tantas veces que no hay quien resista ver la gloria de Dios. No la resiste, va a morir. Pero Job, a través de los sucesos que le acontecieron, los resultados de su vida, él dice, yo pude verlo, pude ver la mano de Dios obrando en mí. Así mismo, hermanos y hermanas, nosotros podemos decir, yo puedo decir que yo he visto la mano de Dios obrando en mi vida. Yo puedo decir que yo he visto los ojos de Dios mirándome, no los de Él directamente, porque no los he visto, pero hay ojos de personas que son los ojos del Señor que me miran. Yo he visto la boca de Dios, yo he escuchado la boca de Dios hablándome. He visto los pies del Señor corriendo tras de mí, trayendo tantos beneficios a mi vida. Y fíjense que cuando el Señor nos trae beneficios y nosotros nos detenemos a ver sus beneficios, entonces no tenemos tiempo de criticar aquello malo que nos pasa. Así que yo oro en esta mañana al Señor para que Él pueda, a través de su palabra y por mi boca, traer una palabra fresca en esta mañana, que podamos tener conocimiento,
entendimiento, sagacidad, que tengamos comprensión, que entendamos 100% lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Yo quiero abrir los micrófonos para yo conocer, las que puedan y los que puedan, las experiencias de cuando ustedes han orado, han clamado, han puesto su rostro en tierra, se han tirado como yo en el piso, lo que le llaman haciendo silicio, que quizás no lo hacemos de la manera como lo hacían los antiguos, pero cuando tú tienes una comodidad de una cama y tú te bajas de la comodidad de tu cama y tú te pones en el piso duro, no por necesidad de una cama, sino por necesidad de hacer un sacrificio, buscando que Dios de una u otra manera te ponga atención. Los que han llorado sobre hombros de hermanos y hermanas, los que han hecho una llamada porque tienen una situación delicada y no pueden hablarla con todo el mundo, porque incluso hasta en el pueblo de Dios, tú quieres hablar algo de manera personal y cuando tú lo hablas, el hermano lo habla con quien tiene amistad o con quien tiene confianza y ya ese secreto tuyo, esa parte tuya muy íntima que involucra a tu esposo, o involucra a tus hijos, o involucra a tu familia. Y tú no quieres que lo sepa más nadie, pero tú quieres compartirlo porque eso te está desesperando. Y resulta que después te enteras que aquello lo hablaron. Es difícil. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos después que escuchamos. Y hay gente que están desesperados por abrir su corazón, por un tema de salud o por un tema personal. Y hay gente incluso que han cometido pecados atroces y están arrepentidos, pero tienen una vergüenza tan grande que no quieren decirlo al mundo, pero quieren hablar con alguien y te llaman a ti. Y en ese tiempo, esa persona puede recibir una respuesta positiva de parte de Dios a través de ti o negativa a través de ti. Entonces, yo quiero que hagamos memoria hoy, los que puedan participar, de cómo el Señor en alguna ocasión, en alguna época de sufrimiento, en algún momento de escasez, en algún momento de pérdida, en algún momento de un mal diagnóstico, en una petición sencilla, en una petición grande, ustedes han sentido que Dios le ha dado la respuesta que ustedes estaban esperando. Es más, hasta más de lo que estaban esperando. A ver quién empieza. Si puede levantar sus manos, los que están en el chat, y alguien lo puede leer también. Quiero que seamos un grupo que estemos interactuando, por favor. Los que levanten la mano les puedo colaborar. Que inicie. Por aquí, Ciro, o sea, ni decirle, Dios te bendiga. a ver, yo he tenido escenarios tan, tan hermosos, tan fuertes en oraciones personales o entre hermanos, que a veces he tenido que pararme, porque a veces uno presenta a Dios, por ejemplo, papá, yo dame 10 pesos, ¿qué hace Dios? Que te multiplique esos 10 en 30, y a veces uno no está preparado para recibir. En este caso, como Moisés, que fue a Monte Sinaí a ver la salsa, pero cuando vio la realidad, tuvo que cubrirse el rostro. Y a veces uno está en oración tan profundo, tan profundamente, que a veces uno no sabe discernir el escenario. Como en este caso, cuando Jesús estaba en el monte de Genezaret, en el monte de Genezaret, que se transfiguró. Allí Pedro vio esa transfiguración y se le apareció Elías y Moisés. ¿Y qué dijo Pedro? Maestro,
sería bueno que hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para ti. Pero qué sinceridad la de Pedro, y a veces uno no está preparado para recibir lo que Dios le da a uno en el momento que uno está solicitando. Por ejemplo, yo puedo dar un testimonio aquí breve, que cuando yo estuve malo, que muchos lo sabemos todos, yo no me callé, yo pedí la oración a título mundial con un programa, a todo el mundo, pero hubo una oración que me dio a mí refrigerio, yo diría absoluto. Y esta oración la hicieron José y líder. Conmigo, yo intercedí más con, en videollamada. Y los 2 versículos bíblicos que fueron en el Salmo, que lo leyeron, eso me impactó a mí, como que yo necesitaba ese empuje para no creer en Dios ni para orar, sino para fortalecerme en el momento más difícil que yo estaba pasando. Y a veces uno nunca sabe que el que menos uno cree o piensa es que tiene la llave para abrir el reino de los cielos en cuanto a una oración. Amén. Hasta ahí, mi padre. Amén, amén. Gloria a Dios. Así mismo es, gloria a Dios. Uno tiene que ser obediente. Yo recuerdo ese día que yo le dije a Lidia, mi secretaria, Lidia, consígueme, vamos a hacer una videollamada, porque yo sé que yo quería ir a visitarte de manera personal y no pude por las razones que no sé, no recuerdo. Y, y hay que darle tantas gracias a Dios por este medio del Zoom, de las videollamadas. Por eso que nosotros no podemos empezar a criticar, no, lo que andan en YouTube todo el tiempo, lo que andan en un Zoom, lo que andan en una videollamada. O sea, ¿para qué tú la estás utilizando? En ese momento la utilizamos para vernos cara a cara y nosotros enviar una palabra al hermano Isidro. Y Lidia ahí llorando y Lidia atrás intercediendo. Miren, las oraciones de intercesión tenemos que entenderlas, como dice Isidro. Hay que entenderlas. Nosotros tenemos que estar claros, y aprovecho ahora para saber que el único que intercede entre Dios y nosotros es Jesucristo hombre. Tienen que entender por qué dice Jesucristo hombre. Porque Jesucristo hombre, el humano, el que tuvo humanidad, el que en la carne pasó, el de la corona de espinas en la frente le dolió y sangró, el que lo escupieron con esas bocas hediondas, recibió esa saliva hedionda y de burla, él las padeció. El que vio a la gente moviendo la cabeza, inclinándola, como ridiculizándola, lo sintió. El que vio a Lázaro muerto y a sus hermanas sufriendo, él lloró a sabiendas que podía resucitarlo, pero él lloró por ver la condición nuestra de que no entendemos que la muerte es ganancia. Y porque no aprovechamos el tiempo con el vivo, en vez de darle calor, abrigo, amor, estar con él, vivimos de pelea en pelea. Y cuando se nos va, entonces nos queda el dolor de no haberlo protegido, de no haberlo dado demostración de amor. Entonces, señores, ese Jesús, el humano, es el que puede interpretar nuestras situaciones. Por eso Él intercede por nosotros con el Padre. Ahora, el papel que juega una hermana, un hermano que está orando en comunidad, cuando la iglesia se reúne completa a orar, a ayunar, que muchas veces hasta lo critican, no, que los ayunos son independientes. Señores, Esther llamó al pueblo a orar. Ella llamó al pueblo a orar. Daniel llamó a su compañero a orar y a ayunar. Y Esther también. Entonces, nosotros, como alguien me preguntaba ayer, no podemos ser tan legalistas. La legalidad mal empleada es que nos trae problemas. Por eso tienen que aprenderse, cuando vayan a orar por alguien que le está pidiendo oración
por un pecado que cometió específico de mentira, de fornicación, de adulterio, de lascivia, de murmuración. No importa el tamaño del pecado, tenemos que emplear con esa persona las misericordias de Dios, que son nuevas cada día. O sea, se tienen que renovar incluso, porque si Él nos dio ayer y se agotaron las de ayer, hoy tenemos de nuevo, porque las de Él son inagotables. Y nosotros que aprendemos de Él a través de Jesucristo, tenemos que saber que eso es así. Entonces, para nosotros poder orar, como lo hicimos con Isidro, tenemos que saber que nos debemos también apoyar de alguna hermana o hermano que esté ahí intercediendo, respaldando, diciendo amén. Óigame, la oración se vuelve poderosa. El Salmo 23, la oración de David de consuelo, paz y confianza. Orar, el Salmo 23, es uno de los pasajes más creídos de las Escrituras. Yo les he comentado que a raíz de la muerte de mi madre Amelia, como ella dejó dispuesta ese salmo en la Biblia, ella dejó indicaciones de fotografías, de salmo, la ropa, ella dejó todo preparado para el momento de su muerte. Cosa que nosotros, que no éramos curiosos, yo lo había visto. Y en eso estaba el Salmo 23. Y cuando yo leí el Salmo 23, que lo había leído muchas veces, para ponerlo como recordatorio de su muerte, yo entendí lo grandioso que es esta oración. Son pasajes que reconfortan tu corazón, que te infunden confianza, que te hace pensar en un buen pastor, que te permite meditar sobre su misericordia en cualquier ámbito de tu vida, por el lugar que estés pasando. Y yo podría decir que si nosotros memorizáramos el Salmo 23 como un salmo de oración para nuestras vidas, podemos saber que con él nosotros conseguimos mucho consuelo en el día a día. Y también podemos llevarle consuelo a quienes lo necesitan. Y dice así: aunque yo pase por valle de sombra y de muerte. Esta parte aquí te está diciendo que tú ni siquiera son montañas. Porque cuando habla de montaña es un sub y baja, es un cansancio. Cuando quieres ver la montaña desde ese punto de vista. Cuando tú quieres ver una montaña, un monte, para subirte a lo más alto y de allá arriba tú empoderarte en una oración y sentirte que estás más en contacto con Dios, con la naturaleza, también se vale. Aquí habla de un valle. Señores, cuando se habla de un valle, es de una zona verde. Regularmente es algo verde, liso, hermoso, rodeado de montañas. ¿Y cuántos de nosotros no caminamos en valles de sombra y de muerte? Por un diagnóstico, por una pérdida de lo que sea. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por ahí? Dice que aunque estemos en ese valle transitándolo, yo no voy a temer mal alguno. Porque, ahí viene la respuesta, tú estás conmigo. Wow. Esa oración es tremenda. Con esa oración podemos quedarnos nosotros la mañana completa. No importa lo que yo esté pasando, no importa que yo tenga un hijo desobediente, no importa ahora mismo que mi valle sea un marido adulterándome, no importa que mi valle sea una enfermedad, no importa que mi valle sea que yo perdí un dinero, que yo de buen corazón le presté un dinero que yo tenía para un proyecto, se lo presté a mi hermana.
se lo presté a mi hermano en Cristo, se lo presté a mi pastora, y ahora no hay forma de recuperarlo. Yo estoy pasando por un valle de sombra, yo estoy pasando por una sombra, algo que no me permite ver. No es la sombra, por la que tú pasas para resguardarte del sol. Porque usted tiene que saber interpretar qué es lo que está diciendo este salmo. Sombra, donde no hay sol, donde no hay luz, donde todo está entenebrecido. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por un momento así, en el que tú no ves la luz del túnel de la salida? Tú no sabes qué respuesta vas a dar. Y es cuando tú tienes que meterte con el Señor y decirle, sí, Señor, no importa el valle de sombra que yo esté pasando, no importa que yo no pueda ver la luz, no importa que esté nublado, no importa que yo no vea la salida, no importa que esté en muerte, yo no voy a temer. Oye, no temer en un cementerio, en un valle de sombra y muerte, es fuerte. Porque hasta los adultos cristianos nos impacta un cementerio por la noche. No temeré, porque tiene la respuesta, porque tú estás conmigo. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos el por qué a mí? Micrófono, pastora. Óyeme, a ti te están diciendo que todos en algún momento vamos a pasar por un valle de sombra y de muerte. La diferencia entre tú y yo, entre el incrédulo y yo, entre aquel y yo, entre mi actitud y la tuya, es que yo pienso y creo que Él está conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Esta lectura de este salmo es tremendo. A veces nos estamos ahogando, no podemos respirar. Nos dicen una noticia que se nos falla el aire. Estamos caminando y estamos caminando un valle tan largo que ya estamos cansados. Él nos da aliento. O sea, te está diciendo que tú puedes perder el aliento y Él te lo da. El mismo que nos dio a nosotros desde el Génesis el aliento de vida es el mismo que te lo da hoy, me lo da a ti, te lo da a ti, me lo da a mí. Señores, prestarle atención a este salmo cuando tú ahora mismo ni siquiera estás pensando en que te va a pasar algo. Pero este salmo me ha librado a mí de tantas cosas. Me ha librado de tanto sufrimiento porque yo me he anclado a Él. Entonces dice, tú preparas mesa en presencia de mis enemigos. Yo no sé cuáles son tus enemigos. Tus enemigos pueden ser personas, pero tus enemigos pueden ser una enfermedad. Tu enemigo puede ser una desgracia de la que te enteraste, pero dice que tú preparas mesa delante de mi enemigo. O sea, ven Oceanía, ven Clarisa, ven Amelia, ven Alina, ven Albania, ven Albanatera, ven a mi mesa. Mira, no importa los ojos que te están mirando, no importa lo que te estén diciendo, no importa que te digan que tú no vas para parte, no importa que digan que tú eres un perdedor, una perdedora, ven a comer conmigo. O sea, Él se encarga de preparar esa mesa. Y encima de eso, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. ¿Usted sabe lo que usted le pone un aceite que usted rebosa, que sobre y abunde? Tú necesitas de este salmo en momentos específicos. Yo no sé en esta mañana quién necesita anclarse de este salmo. Si está pasando por un evento
de familia, si está pasando por un evento de salud, si está pasando por un evento de economía, si está pasando por una tristeza, por cualquier situación, porque la tristeza a la gente la invade dependiendo de cómo tú la gestiones. Quizá lo que a ti te abruma, a mí no me abruma. Quizá lo que a mí me abruma, a ti no te abruma, pero no importa. Aquí está el Salmo 23 para ayudarte a pasar ese valle de sombra de muerte. Ciertamente, cuando la palabra dice ciertamente, seguramente, el bien y la misericordia me seguirán. Aquí hay una confirmación. Yo le comentaba el domingo a los hermanos en la presencial que la Biblia tiene, para que ustedes sepan, más promesas que versículos. Si no lo sabían, más promesas que versículos. Aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa de que si paso por valle de sombra de muerte, yo no tengo por qué temer. La promesa, no debo temer. La segunda promesa, porque Él está conmigo. La segunda promesa, que el vara y callado infunden aliento. La tercera promesa es que Él me va a poner mesa delante de mis angustiadores. La otra promesa es que Él va a ungir mi cabeza. La otra promesa es que Él va a ungir con tanto aceite que va a rebosar. Y ese rebose va a hacer que le caiga otro del aceite que me está poniendo a mí. Oiga, usted está en una posición que a usted le sobra bendición. A usted le sobra gracia. A usted le sobra dones. Y todo eso que le sobra, el otro lo va a tomar. Por esa mujer le dijo, oye, no importa, porque yo de las migajas que caigan de la mesa de mi amo, yo con eso me conformo. A veces tenemos que ponernos versión migaja. A veces queremos demasiado. Y con las migajas nosotros podemos saciarnos. Cuando caen de la mesa del dueño de todo. Migajas son pedacitos. Yo voy comiendo y me cae migajas. Son lo que se comen los perritos. Y con eso se llenan. Aprendamos que cuando no estamos sentados en la mesa, por la razón que fuere, aprovechemos de la migaja que caen de la mesa. Cada quien pasa por situaciones que de las migajas que tiene que alimentarse. La otra promesa es que seguro, ciertamente, el bien y la misericordia te van a seguir a ti y me van a seguir a mí. O sea, es una promesa que te va a seguir siempre. Yo por eso sé que a mí me siguen la promesa, a mí me siguen las bendiciones. Yo soy una mujer que digo que soy bendecida, yo soy prosperada y yo estoy en victoria. Y yo lo digo con toda seguridad. Y puede aparecer alguien que diga, mira ella cómo pone bendecida, prosperada y en victoria. Y yo que no soy prosperada, ese es su problema. Porque usted está desconectado de aquel que la da. Usted se desconecta del que le da la prosperidad. Usted se desconecta del que le da la bendición. Porque lo primero es que usted tiene que aprender a congregarse en Zoom y en físico. Porque donde quiera que hay dos o tres en su nombre, ahí está Él para bendecirnos. Usted que se pierde la bendición, entonces yo me la tomo. Usted me ve a mí en la iglesia gozándomela. Hasta de espalda me pongo. Si yo veo que el que está cantando no se lo está gozando como yo, me pongo de espalda para ni mirarlo, para yo gozármela. Yo lo que sé es que yo me gozo mi bendición. Yo me gozo mi tiempo. Entonces Oceanía Mato, he aprendido a gestionar todo lo que el Padre me ha dado. Y sé que sus bendiciones me persiguen. Porque yo soy su hija. Porque yo le amo. Porque yo le respeto. Porque yo busco la manera de agradarle. Esa parte tengo que hacerla yo. Y predicarlo para que usted se ponga en la misma sintonía. Y que cuando entonces yo esté andando por mi vallecito, que no todos ustedes saben cuando yo paso por par de valles, yo no voy a dejar que me come el tigre. Yo vengo a Dios en oración, yo me tiro en el piso, yo me derramo en lágrimas, yo me voy a decirle, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los gritos, miren que se oye allá al mar, una loca, pero recibo respuesta.
recibo respuesta, porque Él me manda su callado para sacarme de ese lugar donde ya yo estoy desesperada, donde si no me agarran me voy. Así es. No solamente miren a la Oceanía, que vive ahí, que trabaja. Miren a una Oceanía humana, a una Oceanía humana que camina constantemente por valle de sombra y de muerte. Pero también miren a la Oceanía que conoce su salvación, que conoce al Dios que le extiende su vara. Y aprendan eso de mí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Otra gran promesa con la que cierra el salmista el Salmo 23. Está muy seguro. Por eso, señores, a pesar de todas las adversidades que pasó ese muchacho, David, como joven, como niño, como adolescente, como adulto y como mayor, es la típica persona que consigue cosas, que se le respeta, pero que también se le humilla, que tiene mucho y que también tiene poco, que llegó a pedir comida y se la negaron, pero que también tuvo abundancia y que se recordaba de personas que una vez estuvieron con él y que fueron sus amigos. Y como él no puede darle al amigo porque está muerto del beneficio que él tiene hoy, él dice, bueno, como yo no puedo hacer a su papá, déjame llamar a su hijo. Señores, nosotros tenemos oportunidad de hacer el bien. Puede ser que alguien, como bien confesara Damari el domingo, mientras ella adoraba, llegó a su memoria un acto de amor que ella hizo con una tía. Pero imagínense que esa tía ya no estuviera aquí. Damaris tuviera la oportunidad de decir, wow, yo no pude hacer el bien con mi tía porque no tuve la oportunidad, por negligencia, porque no tenía la economía. Señor, ustedes saben las cosas que yo no pude hacer porque yo no tenía economía. Los que conocen a mi papá, los conocieron y me conocieron a mí. Cuando mi papá se enfermó de muerte, yo no tuve la economía que yo tengo ahora. Yo no pude darle lo que yo quería. Y yo me daba golpes en la espalda diciendo, Dios, yo no tenía para darle a él lo que yo tengo ahora. Y yo, Dios mío. Pero luego quedaron mis madres y yo a mis madres le di, porque con mis madres yo tuve una economía diferente. Yo volqué toda mi economía, todo lo que yo pude hacer sobre ellas. Cuando a ti se te va la oportunidad, por lo que sea, de hacer el bien a alguien cercano tuyo y no te dio tiempo, piensa en un familiar de esa persona. Por eso es que la misericordia y las bendiciones alcanzan a las generaciones. Por eso es, porque para el Señor alcanzar a alguien tuyo es a través de una persona. Somos nosotros, sus manos, sus pies, su boca, sus oídos. Piensa en este momento. Esas bendiciones que te van a perseguir, como dice el salmista. Piensa ahora en alguien a quien tú quisiste agradecer, pero ya está muerto. A quien tú quisiste ayudar, pero ya se fue de viaje. Está en otro lugar. No necesita tu economía, necesita una llamada. Piensa en alguien que te queda cerca, algún familiar. Extiéndele tu amor y tu misericordia a esta persona. Y vas a estar seguro que en la casa de Jehová tú vas a morar por largos días. Hay un salmo con el que quiero cerrar, que también es una oración. También.
de David, el Salmo 25. Y con esto cerramos. ¿Qué pedía David? Insistentemente. Los salmos están llenos de oraciones, señores, no se pierdan. No nos quedemos solamente centrados en 2 oraciones, en 3 oraciones. La de Aarón, que la de Moisés, que la que nos mostró Jesús, que fue una excelencia. No. Hay tantas oraciones. Porque cada oración, cada necesidad necesita un tipo de oración. Salmo 25. En esta oración, David pide ayuda, guía y perdón. Si alguien esta mañana siente que está pasando por un valle de sombra y de muerte, váyase y lea y que se lea el Salmo 23. Pero si alguien esta mañana necesita una ayuda especial, necesita una guianza, pero necesita ser perdonado, que lea conmigo. Señor, muéstrame tus caminos. Enséñame tus sendas. Esto es muy importante que lo entendamos, porque nosotros somos muy críticos religiosos de los caminos y la senda que muchas veces alguien está siguiendo porque se lo enseñaron, por equivocación, porque no han tenido oportunidad, porque no saben leer la palabra, porque nadie les ha enseñado otro camino. Aquí el salmista le pide al Señor que le muestre sus caminos, sus sendas. Y entonces, después que tú me muestras tus caminos y tus sendas, guíame en tu verdad. Aleluya. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios les dé su paz.